Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es jueves 6 de noviembre del año 2025. Mi gente, Cuba trata de ir recuperándose de esta debacle, de este desastre que ha venido a acrecentar aún más la miseria, la necesidad y la precariedad del pueblo, y lo hace de pueblo a pueblo, desde los cubanos dentro de la isla hasta los cubanos de la diáspora y del exilio, que de manera altruista y poniendo a un lado, ¿no?, la política y 66 años de una dictadura hostil que para nada ha hecho por el pueblo cubano, pues el régimen opresor castrista es el gran en medio de tanto dolor y de tanta desgracia. Vemos como influencers, tiktokers, artistas de género urbano y personas de todo tipo, cristianos y de toda la parte de la sociedad cubana está ayudando y colaborando directamente con los damnificados de este desastre que dejó a su paso el huracán Melissa por el oriente cubano. Ya ha pasado una semana del desastre, vemos como muchísimas familias lo han perdido todo, familias sin techo, familias sin su casa entera, como el caso de esa niña de 6 años en Aserradero, en el municipio de Guamá, que hace un video muy sentido, ¿no?, porque lo hace desde el corazón y desde su niñez, donde muestra al fondo del video la destrucción en su casa, agradecido de las personas que ya están contactando con su madre. Ella tiene otro niño más y se encuentra en estos momentos en Santiago de Cuba, viviendo en casa de una tía, porque realmente no le quedó nada, no le quedó, como dice la niña en el video, ni sus jugueticos. Vimos el caso de la señora en Holguín también, que estas dos mujeres que tienen su emprendimiento de cumpleaños y demás, pues han parado su emprendimiento de momento y están dando de lo que han recibido, gracias a su esfuerzo y a su inteligencia y a su emprendimiento, y valga la redundancia, y están ayudando a muchísima gente en Holguín. Les mando mi saludo desde aquí también. También vemos, por qué no, a los que siempre han mantenido una postura a favor del régimen y han hecho silencio ante los abusos y los crímenes del castrismo, y ahora lo están haciendo también y están llevando sus ayudas, ¿no?, al oriente cubano, a los que sufren. El caso de Yomil Hidalgo, el caso de Alejandro Cuervo, que yo sé que es muy querido por el público cubano, pero que ha mantenido una postura siempre esquiva sobre la realidad de lo que acontece en Cuba y nunca ha querido señalar que el máximo responsable de toda esa desgracia es el régimen castrista, pero si está haciendo algo por los cubanos que hoy sufren en el oriente de la isla, es valedero también que un poco de lo que el pueblo le ha dado por su talento, por su emprendimiento, por su favorecimiento, por lo que le quieran poner, pues está dando el paso a frente y está ayudando. Está el caso también del periodista del oficialismo en Guantánamo, Baracoeso, Miguel Reyes, que en el día de ayer hizo un artículo en sus redes sociales donde profundamente dice que hay que echar a un lado la mentira, ¿no?, del régimen, cuando dice de que todo está bien, de que todo se va a resolver, y minimiza la realidad de esta tragedia, y es hora de pedir ayuda y solidaridad de los cubanos de todo el mundo. Miguel Reyes valientemente también, a riesgo de que hasta ahora, sirviendo al oficialismo y tapando la realidad después de muchas críticas, mostrando la falsedad que el régimen quería que mostrara, pues ya no quiso hacer más silencio y ser más copartícipe de la mentira del castrismo, y mostró la ciudad de Guantánamo devastado en el oriente cubano, y en ese artículo dice que basta ya, que lo que hay que hacer es acabar de resolver los graves problemas que están enfrentando, porque tienen muchísima gente con sus techos caídos, muchísima gente con días, semanas, ya más de una semana sin agua potable, sin electricidad, sin medicamentos, lugares intransitados que lamentablemente el régimen no le gusta las verdades, y desde La Tijera se las tiramos así en estéreo. Por ejemplo, les tiramos desde La Tijera que mientras esto sucede, los dueños de las MIPYME del castrismo, los hijos y nietos de la cúpula dictatorial, no han hecho nada por aliviar y llevar dolor tampoco al pueblo cubano. El caso de Sandro Castro, que cuando hubo lo de la base de supertanqueros, le dieron la orden de ir con un camión cargado de alimentos y de comida para los bomberos y los que estaban allí luchando contra el fuego. Sin embargo, ahora con esta catástrofe que hay en el oriente cubano, Sandro Castro lo que ha hecho es burlarse, Sandro Castro lo que ha hecho es virar la espalda, y Sandro Castro no ha tocado un solo de los millones que él y su familia le han robado al pueblo cubano para ir a llevar un poco de alivio a los que hoy sufren en el oriente cubano. Díganme si se está escuchando la directa, porque a estas alturas tuvo un impasse ahí, porque me están reportando, me está llegando la notificación de que están reportando la directa, porque la ciberclaria, cobardes y cómplices de la dictadura castrista,
Mientras el pueblo cubano no tiene comunicación, mientras no tiene electricidad, agua potable y medicamentos, a ellos les están inyectando megas para que salgan a dar una falsa imagen de la realidad de lo que está sucediendo en el oriente cubano, y no solamente eso, para dar una falsa imagen de lo que está sucediendo en toda Cuba, que siguen muriendo gente con el virus, mientras el doctor Francisco Durán en la televisión oficialista dice que hay mucha alarma con el chikungunya, el dengue y el oropuche, pero hay algo más que eso. Hay un virus que está matando a muchísimos cubanos y no quieren acabar de reconocer de que hay una pandemia, que hay una epidemia, que hay una crisis sanitaria dentro de Cuba que está acabando con la vida de muchísimas personas. Y fíjense si es así, que ya están pidiéndole a los Estados Unidos ayuda, a los cubanos que tienen agencias y negocios aquí, muchos de ellos del castrismo, le están pidiendo que manden bolsas plásticas como en los tiempos de la pandemia para poder poner los cuerpos de las personas que van falleciendo, porque no tienen ni sarcófago, no hay ni madera, no tienen transporte para trasladar los restos de las personas fallecidas hacia los cementerios, no tienen capacidad para poder embalsamar a las personas para que las familiares le den el último adiós, no tienen energía eléctrica, no tienen medicamentos, no tienen agua, no tienen nada, y sin embargo todavía tienen dinero para seguir manteniendo a las ciberclarias despreciables del castrismo, que tratan de ser una tropa de choque ideológica y cibernética a favor de las mentiras del castrismo. El títere dictatorial ayer miró un poco más la dimensión de la desgracia, estuvo en el cobre, estuvo en el Cristo, estuvo en Guamá, estuvo en varios lugares y pudo ver que la infraestructura de carretera y la infraestructura hidráulica y la infraestructura eléctrica del país en el oriente cubano está totalmente devastada. Han priorizado, como siempre, los lugares más volátiles. Ya algunos sectores de Santiago de Cuba tienen electricidad, ya la Renté arrancó nuevamente y ya ellos están tratando de resolver los lugares que son más neurálgicos, donde saben que el pueblo va a salir a manifestarse, y vemos a través de los influencers y de los periodistas independientes como en horas de la noche pasan los convoys de supuesta ayuda humanitaria, que no se la van a dar al pueblo, se la van a vender al pueblo. La ayuda humanitaria que está llegando al oriente cubano se la están vendiendo al pueblo, y el régimen lo justifica porque dicen que tienen que sacar el dinero de los costos de transportación y de envío desde la capital o desde los lugares a donde han llegado esas ayudas hacia los lugares de destino. Es la mentira, es el engaño, es la complicidad todavía de miserables que al servicio de esa tiranía castrista quieren tapar la verdad. Vemos que mientras la gente está sin techo, sin agua, sin comida, que no tienen futuro ni esperanza, en lugares como Contramaestre, los secretarios del partido llevan bafles con plantas eléctricas y ponen música y llevan artistas comprometidos con la dictadura, militantes comunistas igual que ellos, para tratar de entretener al pueblo, que lo que quiere es comida, lo que quiere es medicina, lo que quiere es tener un techo digno, lo que quiere es tener un buen salario, prosperidad y libertad. Esta es la realidad, y por estas realidades vamos a seguir desde La Tijera denunciando los males del castrismo. Vamos a seguir mostrándole al mundo la verdad que la prensa oficialista de Cuba oculta sobre la cruda vida que vive el pueblo cubano, sometido a la miseria, a la crisis energética, a una crisis alimentaria, a unos salarios miserables e indignos, a una pobreza y una miseria tan grande que no tienen futuro, no tienen posibilidad de ver más allá de la desgracia en la que el castrismo opresor los tiene condenados. Hay una crisis sanitaria. Vemos el caso de la madre que me denuncia que llevó a la niña al hospital pediátrico de Holguín, y en el pediátrico de Holguín, si no hubiera pagado, no hubiera tenido una buena cama. La mandaron al 5º piso, a un pedazo allí de cama de hospital, de camilla, ¿no? Con nada, con un colchón pelado ahí, con muy malas condiciones, todo muy sucio, todo muy desvencijado, y así está el sistema de salud cubano. Mientras el régimen opresor castrista tiene médicos por todo el mundo, tiene clínicas hasta en Qatar, un hospital en Qatar con todos los hierros, con tecnología de punta, y no es capaz de las ganancias que recibe por ese personal médico que maneja ese hospital en Qatar, de montar hospitales iguales, porque el dinero suficiente recibe para hacerlo en cada cabecera de provincia, para que los cubanos tengan un sistema de salud y un acceso a una salud más accesible. A ellos no les interesa para nada la miseria, el dolor y la tristeza del pueblo cubano, porque ellos han sido los únicos causantes. Y ahora tratan de desvirtuar la realidad de lo que está ocurriendo en Cuba con este juicio contra Alejandro Gil, otro culpable más irresponsable de la desgracia del pueblo cubano. Un Alejandro Gil que está, según la hermana, le están pidiendo 30 años de privación de libertad, pero un Alejandro Gil que los responsables también de todo lo que Alejandro Gil implementó y de toda esa debacle son Miguel Díaz-Canel y toda la cúpula dictatorial castrista.
ahí deberían estar sentados en el banquillo de los acusados con una junta para el cambio en Cuba. Deberían estar sentados todos los miembros del buró político, del Consejo de Ministros, del Comité Central, todos los que se han embarrado su conciencia y su corazón de la miseria y de la sangre inocente del pueblo cubano. Esta es la única y verdadera realidad de lo que acontece en Cuba, y por esta realidad seguiremos alzando nuestra voz y seguiremos denunciando ante el mundo los crímenes del castrismo, para que todo el mundo sepa la verdad de lo que ahí acontece, no como lo hace, vuelvo y le repito, la prensa oficialista y la prensa internacional al servicio de la izquierda y del comunismo, sino con la veracidad y la inmediatez que gracias a ustedes, nuestros colaboradores desde Cuba y desde el resto del mundo, nos hacen llegar día a día las evidencias y lo palpable de la cruda y miserable realidad que está padeciendo el pueblo cubano bajo la tiranía opresora castrista. Leo comentarios. Alejandro Ramírez: buenos días, Tijera. La dictadura no da su brazo a torcer. Aquí hay una sola salida: intervención humanitaria. Ojalá, Dios quiera, ojalá que ayer en su corta reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, le haya hablado con crudeza y con realidad, como sé que lo debe haber hecho, sobre la verdadera situación de lo que está sucediendo en Cuba y sobre lo que tiene que hacer el gobierno de los Estados Unidos de una vez para acabar con esa dictadura opresora y genocida que es la cabeza de la serpiente del comunismo internacional y que representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ojalá que todos los cañones estos que están en el Caribe se enfilen para el Comité Central, para Punto Cero, para las estructuras del poder del castrismo opresor, para que de una vez y por todas el pueblo cubano pueda respirar aires de libertad, para que llegue la democracia y llegue el cambio que tanto urge y necesita el pueblo cubano, porque los están matando. El castrismo está cometiendo con el pueblo cubano un genocidio, un crimen de lesa humanidad ante la cara de las naciones del mundo, ante la cara de los organismos internacionales que se erigen en defensores de la democracia y los derechos humanos y viran la espalda al genocidio del castrismo contra el pueblo cubano desde el 1 de enero de 1959. Leonor Milanés, bendiciones para ti también. Daisy Villamonte Ricardo, saludos y bendiciones. Carmen Leonard, saludos y bendiciones para ti también. News 360, saludos y respeto. Igual para ustedes, bendiciones también por llevar la verdad de lo que acontece en Cuba y en el mundo y hacerlo igual con respeto, con veracidad y con inmediatez. Bendiciones para todos, mi gente. Seguiremos desde La Tijera mostrando la cruda realidad del pueblo cubano bajo el régimen opresor castrista. Seguiremos denunciando a los chivatos, a los esbirros y cómplices de esa tiranía dentro de Cuba y los que estén escondidos alrededor del mundo trabajando para el castrismo opresor, y seguiremos haciéndolo gracias a ustedes con inmediatez y con veracidad. Les deseo una linda jornada de jueves, muchísimas bendiciones, oración por los cubanos, sigan ayudando de pueblo a pueblo directamente, como han hecho muchísimos cubanos, tocando la mano del cubano que hoy sufre por culpa de este huracán, de este devastador huracán en el oriente cubano, y sigan tendiéndole su mano de manera altruista y generosa, pero sin la intromisión del PSC, de los CDR, de las instituciones del régimen castrista, que por 66 años se lo han robado todo, que por 66 años han sido los cómplices de la desgracia y la miseria que hoy padece nuestro pueblo oprimido. Les deseo muchísimas bendiciones a todos, un lindo día, y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página de La Tijera. Bendiciones.